Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, iglesia. El Señor Jesús le bendiga. El grupo de alabanza puede tomar su lugar de igual manera. Dios bendiga al grupo de alabanza en la congregación. Gracias al Señor por el esfuerzo de la dedicación de ellos. Amén. A los diáconos, amén, van a estar repartiendo el estudio de esta tarde. Gloria a Dios. Por mientras que ellos hacen esto, yo solamente voy a estar repitiendo los anuncios que están anunciando. Todos los niños menores de 12 años están despedidos, amén. Todos los niños menores de 12 años. Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando por Facebook Live en este momento. Gracias por sintonizarse con nosotros. Espero que aprendan mucho el día de hoy. Amén. Servicio de jóvenes el 27 de este mes. Amén. El servicio inicia a las 6. ¿Verdad? Los jóvenes del cajón van a estar saliendo a las 5. Amén. Se van a ir con el hermano Giovanni. Amén. El hermano Giovanni, ¿verdad? Está dispuesto a llevarse a los jóvenes del cajón. ¿Verdad? Es el 27 de este mes, que es un sábado. De aquí van a salir a las 5. El servicio inicia a las 6. ¿Verdad? Los jóvenes del lado sur, ¿verdad? Se pueden ir conmigo. Amén, gloria a Dios. Pues los únicos jóvenes del lado sur son los hijos de la hermana Daisy. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Ellos se pueden ir conmigo. Amén, gloria al Señor Jesús. Es el sábado, ¿verdad? Creo yo que nosotros vamos a tener que salir un poquito antes de las 5, ¿verdad? Porque San Isidro pues está más apartado. Amén, pero se pueden ir conmigo, hermana Daisy, si gustan ir sus hijos. Amén, gloria a Dios. El 27, ¿verdad? Damas, mañana en mi casa a las 6 de la tarde. Ahí mi esposa les manda disculpas, desgraciadamente el trabajo no le permitió salir temprano, amén, ¿verdad? Pero las esperan mañana, ¿verdad? A las 6 de la tarde, amén. Damas que vienen en el cajón, que requieren de raite, ¿verdad? Pónganse de acuerdo a finalizar el servicio, ¿verdad? Si usted ocupa que alguien le dé raite, ¿verdad? No se espera a último momento, ¿verdad? Sino que al finalizar el servicio, ¿verdad? Pida raite, ¿verdad? A una hermana del área, ¿verdad? Que vaya a asistir de aquí. Y si nadie de aquí va a asistir, pues yo vengo por usted, ¿verdad? Yo vengo por usted, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que no haya excusas, ¿verdad? Amén, sino ir, ¿verdad? Y participar, ¿verdad? De estos eventos que son de edificación. Y varones va a ser el 28, que es hasta la próxima, 25, disculpen, que es hasta la próxima semana. Amén, que es un jueves. Ya hermano Rafael se estará comunicando con los varones para decirle del horario, ¿verdad? Y del lugar donde se va a estar llevando esto a cabo. Amén. Y me alegra, Giovanni, aquí, no sé que estás aquí. You finished school already? 31st, my test. 31st test. ¿Pero qué vas haciendo clase? No, no. Ok, pues oremos para que Giovanni pase su examen, amén, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué iba a decir? Oh sí, nuestro aniversario, como quedamos, ¿verdad? Lo vamos a celebrar el 25 de abril, amén, que es el último domingo de abril. Ya el grupo Betel ya me confirmó que sí va a estar con nosotros. Amén, sí van a estar con nosotros, ¿verdad? Gloria sea el Señor Jesús, ¿verdad? Así que si no tienes zapatos para danzar, váyase comprando zapatos para danzar. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Ya nomás estoy en busca de un predicador, amén. Estoy tratando de encontrar a alguien nuevo, ¿verdad? Que no hemos tenido con nosotros. Yo sé que si le pido al pastor Fernando, pues él viene, ¿verdad? Gloria al Señor, siempre está dispuesto a hacerlo. Y el varón es muy buen predicador y es de mucha bendición, ¿verdad? Pero por el hecho de que es aniversario, pues quiero traer a alguien nuevo, ¿verdad? Así que oren, ¿verdad? Porque ahorita no es fácil encontrar predicador. ¿Verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Hubo un tiempo donde todo el mundo anhelaba el púlpito y ahora, ¿verdad? Ya muy pocos. ¿Verdad? Hubo un tiempo que todos anhelaban y aspiraban, ¿verdad? De iglesia, predicando y ahora como que ya no, se les quitó ese deseo a muchos, ¿verdad? Pero aún hay unos, también aún hay unos, ¿verdad? Y oren, ¿verdad? Para que el Señor me ayude a encontrar a alguien que vaya a bendecir la iglesia, que es lo que queremos, ¿verdad? Que el Señor me ayude a encontrar a alguien que vaya a traer bendición, ¿verdad? A través de la palabra y del Espíritu del Señor. Y también esa misma semana, que son los 2 días anteriores, nuestro aniversario es el 25 y el retiro de jóvenes es el 23 y el 24. Así que va a ser una semana ocupada. Amén, gloria a Dios. Jóvenes, ¿verdad? El retiro, como les estaba mencionando, va a salir 400 pesos. En dólares como $28, ¿verdad? Por allí, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Yo les aconsejo que lleven más, amén, por cualquier cosita, ¿verdad? Y nos vamos a estar tratando de ir todos juntos, amén, gloria al Señor. Y obviamente que tengan papeles, ¿verdad? Gloria a Dios. La hermana Ana platicó conmigo acerca de sus hijos,
¿verdad? Me estaba mencionando si se puede, ¿verdad? Aunque nomás tengan el acta de nacimiento, ¿verdad? Yo sé que muchos solamente pasan con acta de nacimiento, ¿verdad? Digo, si nomás tienen acta de nacimiento, ¿verdad? Y tienen su ID, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Me los voy a llevar confiando en el Señor. No deberíamos de tener ningún problema, francamente. Yo sé que muchos aún lo siguen haciendo, aunque ya desde tiempo atrás, ¿verdad? Se dijo que no, ¿verdad? Pero yo sé que muchos lo siguen haciendo y que no se tienen problemas, ¿verdad? De todos modos, cualquier cosa, pues siempre se puede hacer un arreglo, ¿verdad? Me quedo allí, me espero que el papá lo recoja, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Pero, ¿verdad? No quiero que eso sea una piedra de tropiezo solamente porque dije eso. Yo lo dije nomás por precaución, ¿verdad? Que dije, ¿verdad? Que tuvieran su pasaporte de librito o de ID. Por precaución, pero yo estoy consciente, ¿verdad?, que hasta el día de hoy todavía mucha gente pasa con su acta de nacimiento y allí, y si es todo lo que tiene, pues no quiero que eso sea un obstáculo, ¿verdad?, para que su niño, su joven vaya a gozarse al retiro. Amén. Así que nos vamos todos juntos en el nombre de Jesucristo. ¿Ok, hermano? ¿Tienen todo su estudio? Bueno, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde, por darnos la bendición de estar aquí presentes. Te pido, Señor mío, que me ayudes a dar este estudio con tiempo, Padre mío, con sabiduría, Señor eterno. Permíteme enseñar bien a tu congregación, Señor, y poder, Padre mío, instruirlos en tus sagradas escrituras, Señor eterno. Que seas tú glorificado, Padre mío, que hago esto para ti, Señor mío. Bendícenos abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder seguir creciendo en tu palabra y en tu Espíritu, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre y nos llene en esta hora, y tu nombre honrado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar, iglesia. El Señor Jesús la bendiga. Los días de estudio, hermano, voy a tratar de acortar la alabanza, amén, ya que estos estudios que vamos a estar tomando de este curso de panorama bíblico van a ser largos, amén. No estamos estudiando un capítulo, estamos estudiando todo un libro en una sola lección. Amén. Así que hay mucho, ¿verdad? Que estudiar, ¿verdad? Y no quiero andar a las carreras, ¿verdad? Se comete errores cuando ando apresurado, ¿verdad? Y no quiero así. Así que los días que vayamos a tener estudio, pues se va a cortar la alabanza, amén, para poder tener más tiempo para la enseñanza. Amén. Solamente lo anuncio para que tengamos eso en mente. ¿Ok? ¿Todos tienen su estudio? Amén. Recuerden que el comentario que yo agregue que ustedes desean recordar, pueden apuntarlo ya sea allí en su bosquejo, amén, o su iPad, o su teléfono, o un cuaderno donde usted tome notas. Solamente para mantener aparatos electrónicos en silencio, amén, y todo aquel que guste agua en la parte de atrás. Bueno, iniciamos. El día de hoy, ¿verdad?, vamos a estudiar el libro de Éxodo. En las lecciones pasadas, que fueron dos, ¿verdad?, la primera y la segunda, estudiamos el libro de Génesis. Amén. Y terminamos, ¿verdad?, con la muerte de Josué. Amén. Y aquí, ¿verdad?, iniciamos, ¿verdad?, el estudio del libro de Éxodo, ¿verdad?, donde ya, ¿verdad?, ya no va a ser tan solamente un individuo o una familia, sino que ya se multiplicó en una nación. Amén. Ok, esta es la lección número 3. Iniciamos punto 1, título. Me refiero al nombre de este libro, que es Éxodo. La palabra griega, ¿verdad?, ahí tiene como se escribe en griego, ¿verdad?, se traduce como Éxodos, que significa salir, y se traduce, ¿verdad?, Éxodo, amén, que es lo que el libro registra, la salida de Egipto. Gloria a Dios. Permíteme encontrar algo, quiero hacer referencia de algo. Gloria sea el Señor Jesús. Ok, si usted se da cuenta, hermano, si va a Éxodo 1:1, el verso dice: estos son los nombres de los hijos de Israel. No tiene que ir a Biblia, ¿verdad? Pero quería hacer mención de esto. ¿Por qué? Por lo que estoy a punto de enseñar ahorita. Si usted nota, esta palabra es griega y no hebrea. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. ¿Pero por qué es que su nombre es griego y no hebreo? Amén. Cuando Grecia, amén, estaba en control de los hebreos, del pueblo judío, muchos hebreos perdieron la lengua hebrea. Entonces se tuvo que hacer la primera traducción de la Biblia, que en ese tiempo es solamente el Antiguo Testamento, o como ellos le llaman, el Tanakh.
amén, que incluye, ¿verdad?, la ley, los profetas y los escritos, que es todo el Antiguo Testamento prácticamente, para mantenerlo simple, amén. Hicieron la primera traducción, ¿verdad?, que se llama la Septuaginta, amén. ¿Por qué? Porque había muchos hebreos que ya no hablaban la lengua hebrea y no querían, ¿verdad?, que se perdiera la palabra de Dios entre el pueblo y se dejara de estudiar. Amén. Así que hacen esa traducción, la Septuaginta, y cuando se hace esa traducción, ¿verdad?, es que se le da este nombre Éxodo. Pero en el original, hermano, en hebreo, a los primeros 5 libros de Moisés tienen el nombre del primer versículo. Por ejemplo, Éxodo, se lo acabo de leer. ¿Qué es lo que decía? Estos son los nombres, ¿verdad? Ese es el nombre en hebreo, los nombres. No se llama, en Éxodo no se llama Éxodo, se llama los nombres o Shemot. Así se traduce en hebreo, esa es la palabra en hebreo, Shemot. Amén, así es como se llama en hebreo. Pero cuando lo tradujeron al griego fue cuando se le hizo los cambios y se cambió a Éxodo. Y de allí pues sale el nombre en español, en inglés y en el resto, ¿verdad? Gloria sea al Señor Jesús. Pero la traducción judía en los libros de Moisés era ponerle el nombre. Ya ven que Génesis dice el primer verso y en el principio, ¿verdad? Esa era la tradición judía, ¿verdad? Los primeros 5 libros de Moisés en hebreo están nombrados conforme su primer versículo. Lo digo solamente para que usted tenga este conocimiento. Amén. Ok, punto 2, tema: el progreso de la redención, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad?, liberó, salvó al pueblo de Israel. Este es el tema, ¿verdad?, que miramos en el libro de Éxodo. En Génesis la redención estaba siendo efectuada por los individuos. Amén. Inició, ¿verdad?, con Abel, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Verdad? Entre Abel y Caín, ¿qué servía a Dios? Abel. Amén. Pero después Abel murió y ya no había ningún hijo de Adán y Eva que servía a Dios. Pero después, ¿a quién le nace a Eva? A Seth. Amén. ¿Y qué dice la Biblia de Seth? Que Seth adoraba a Dios. Amén. Él continuó la línea. Amén. Después de Seth miramos a Noé. Después de Noé, de los 3 hijos de Noé, ¿quién sirvió a Dios? A Seth, ¿verdad? Dios de Seth. Recuerden, Dios de Seth, ¿verdad? Después de Seth, ¿verdad? Abraham. Después de Abraham, Isaac. Después de Isaac, Jacob. Y de los 12 hijos de Jacob, Josué. Amén. Él fue, ¿verdad?, el mejor portado entre los 12. Amén, gloria a Dios. Ok. Y ya en Éxodo se efectúa a través de la nación de Israel. Y ahora esto se está haciendo a través de toda la nación y no a través de un solo individuo, sino ya a través de todo el pueblo. Ok, siguiente punto. Pensamiento central: redención por la sangre. Amén. Este es el pensamiento central, ¿verdad?, que se ve en el libro de Éxodo, de cómo el Señor, ¿verdad?, perdona los pecados de Israel. Amén. Dice: un pueblo salvado por la sangre, cubierto por la sangre y teniendo acceso a Dios por la sangre. Amén. Obviamente esta sangre de estos animales no tenía el poder o la capacidad para cubrirlos eternamente. Amén. Eso se tenía que hacer, ¿qué? Continuo. Amén, continuo. Obviamente esto acaba hoy. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Pero eso que hacía la sangre en el antiguo pacto, eso es lo que hace la sangre del Señor en el nuevo pacto para nosotros, ¿verdad? Un pueblo salvado por la sangre, cubierto por la sangre y teniendo acceso a Dios. ¿Por qué? Por la sangre. Fíjense nomás, Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón. Porque el culpable necesita ser castigado, ¿sí o no? Sí, hermano. Si eres culpable, necesitas ser castigado. ¿Y quién de aquí es inculpable? Nadie, hermano. Amén. Por lo tanto, ¿verdad?, la manera en que esto satisface la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demanda que el culpable sea, ¿verdad?, condenado, ¿verdad?, pero en su amor Él ofrece algo que satisface su justicia, y esta es la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso es sumamente importante, hermano, formar parte, ¿verdad?, del
pacto de Dios, porque si no, en vez de tener el amor de Dios, tienes la ira del Señor. Amén. No tienes nada que te libre de aquello de lo cual eres culpable. Siguiente punto. Dios libera a la nación de Israel de Egipto. Esto lo vemos en el libro de Éxodo. Dios da a la nación una revelación para guiarles en conducta y adoración en su nueva vida, ¿verdad? Les comienza a revelar su palabra, que esto comienza también con el siguiente punto. Dios les da la ley. La santidad de la ley les condena por su pecado y les muestra la necesidad de ser limpios. Amén. El Señor comienza a revelarles su palabra. Amén. Y antes de que se las diera escrita con leyes, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Primero se las dio oralmente. Amén. Vamos a ver eso en unos puntos más seguidos. Amén. Pero el Señor comienza a revelarse, ¿verdad? Con su palabra al pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto los comienza a guiar a una nueva vida de adoración a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Recuerden que en Egipto, pues ellos tenían la influencia de los egipcios, el cual no adoraban a Jehová, a Yahweh, sino a distintos dioses. Amén. Pero cuando Dios libera a Israel de Egipto, ella no quería que su pueblo participara de esas cosas, sino que le dice: yo seré su Dios, yo, no más yo. Olvídense de todos esos dioses, ya no más yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Ok? Y la ley, ¿verdad? Pues uno de los propósitos de la ley es que ellos se dieran cuenta de su necesidad de Dios. Amén. Que eso es uno de los propósitos de la ley. Romanos 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Amén. Y esto debería ser, ¿verdad? Que nos humilláramos al Señor, ¿verdad? Esto es lo que la ley tenía que producir en Israel. En vez de tratar de autojustificarse por ella y sentirse especiales y súper santos por ella, la reconocer, ¿verdad? Que son pecadores, ¿verdad? Y tratar de buscar a Dios por medio de esa fe que su padre Abraham les había enseñado. Porque el término de ser salvos por medio de la fe no es nada nuevo, hermano. Abraham nos lo enseñó desde la antigüedad. Y esto Israel tenía que continuar haciendo. Pero desgraciadamente, ¿verdad? No lo entendieron de esa manera. Punto 5. Dios provee los sacrificios, ¿verdad? Como les digo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y sin esos sacrificios, ¿verdad? Israel no iba a poder tener esa comunión con Dios. Que obviamente que eso es lo que Dios quería tener con Israel. Para eso lo sacó de Egipto, para tener comunión con Él. Para eso Dios te saca de Egipto. Dios no puede tener comunión contigo si aún estás en Egipto. Tienes que salir de Egipto para que pueda tener comunión contigo. Tenían que salir de Egipto para ofrecer sacrificio. Tenemos que salir de Egipto para que el sacrificio de Cristo cuente en nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar todo esto? Todo esto es sombra de lo que venía. Punto 6. Teniendo una revelación de Dios, la gente siente su necesidad de adoración. Dios le da el tabernáculo y ordena un sacerdocio. Amén. Y el propósito del tabernáculo era eso, ¿verdad? Que tuvieran un sistema de adoración hacia a Dios. Amén. Y obviamente el sacerdocio, ¿verdad? Personas encargadas de llevar este oficio. A punto 3, autor, siguiente página, creo que ya voltearon, ¿verdad? Obviamente, como les estaba enseñando, el Pentateuco, o como se le conoce en hebreo, la Torah. Cuando usted escucha, ¿verdad? Hay gente que dice la Torah, es simplemente los primeros 5 libros de la Biblia, que en español se le conoce como el Pentateuco, y eso es todo, ¿verdad? Torah implica instrucción, ¿verdad? Y encontramos mucha instrucción de parte de Dios en esos primeros 5 libros. Amén. Y esos libros, incluyendo a Éxodo, fueron escritos por Moisés, obviamente con la inspiración divina de Dios. Amén. Punto 4. Espacio de tiempo. Los eventos abarcan un periodo de 216 años. De 1706 a.C., obviamente, a 1490 a.C. Estos son tiempos aproximados, amén, hermano. No se puede dar fechas con exactitud, ¿verdad? Pero son fechas aproximadas, ¿ok? Punto B. Comienza con un pueblo esclavizado que mora en la presencia de la idolatría egipcia
y termina con un pueblo redimido que vive en la presencia de Dios. Amén, porque el libro de Génesis termina, ¿verdad?, con la muerte de José, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Acuérdense que José había traído a su papá Jacob y a sus hermanos a Egipto. ¿Por qué? Porque en donde ellos vivían, ¿verdad? Había una hambruna. ¿Así se dice hambruna? Había una hambruna. Amén. Y Jacob, ¿verdad?, estaba buscando alimento, ¿verdad? Y usted conoce la historia, manda a sus hijos, resulta ser que se toparon con José. José tenía años de no verlos, ¿verdad? Y después de un cierto tiempo José ya se revela a ellos, ¿verdad? Les da un buen susto. Amén. Y ya, ¿verdad?, manda a traer a su papá. Y así es como la familia de Jacob, ¿verdad?, que será conocida como Israel, ¿verdad?, se encuentra en este momento en Egipto. No es que ahora ya no es una familia, ahora ya es una nación. Y obviamente terminan siendo esclavizados, lo cual vamos a ver más adelante. El libro de Éxodo se divide en dos secciones principales. La primera es histórica, del capítulo 1 al capítulo 19, y la otra es legisladora, de capítulo 20 a 40, donde veremos muchísimas leyes y ordenanzas, ¿verdad?, de parte de Dios. ¿Me van siguiendo? Ok, contenido. En esta lección nos vamos a enfocar en estos 5 puntos que voy a hacer mención ahorita. Amén. Solo que vamos a estudiar el libro de Éxodo. Primeramente vamos a estudiar a Israel en el cautiverio, pero esto se encuentra del capítulo 1 al capítulo 2. Después vamos a estudiar Israel redimido, o sea, salvado, liberado, del capítulo 3 al capítulo 15, hasta el verso 21 de ese capítulo se encuentra esto. Amén. Después vamos a ver el viaje de Israel a Sinaí. Amén. Sinaí es el monte que se le conoce como el monte de Dios, el monte donde a Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiendo. Amén. También el monte donde se da la ley, ¿verdad? Vamos a estudiar el viaje de Israel a Sinaí, está del capítulo 15 al capítulo 19. Israel recibe la ley. Amén. Esto está del capítulo 20 al capítulo 23. Y por último, ¿verdad?, Israel en la adoración. Esto se encuentra del capítulo 24 al 40. ¿Están listos? Ok, iniciamos el estudio del contenido. El primer punto, amén, como les dije, es Israel en el cautiverio. Así es como inicia, ¿verdad?, el libro de Éxodo, ¿verdad? El libro de Génesis termina con la muerte de José y su familia estando en Egipto, pero como un pueblo libre y no esclavo, ¿verdad? Pero con el tiempo terminan siendo esclavizados, ¿verdad? Y terminan en cautiverio, ¿verdad? Usted puede leer todo eso de capítulo 1 al capítulo 2. Obviamente, hermano, yo no pongo toda la escritura porque si hago eso no vamos a terminar. Amén, ¿verdad? Ni en un día. Nos tomaría bastante tiempo. Así que yo solamente les puse el capítulo 1 del verso 6 a 14. Dice: con el tiempo José y sus hermanos murieron, ¿ok? Y toda esa generación llegó a su fin. Ya todos sus hermanos, los hijos de Jacob, habían muerto. Pero sus descendientes, y aquí se les llama por primera vez los israelitas. ¿De dónde proviene ese nombre? De Jacob, que se le cambió ¿a qué? A Israel, ¿ok? Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que llegaron a ser hasta más que los egipcios. Punto 8, verso 8, disculpen. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Amén. Y la pregunta es: ¿cómo está que no conocía nada de José? Porque los egipcios registraban todo. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Los egipcios registraban todo. Pero tal vez yo creo que este faraón simplemente en su dureza, falta de deseo, no buscó, ¿verdad? O tal vez da a entender que no se interesó, ¿verdad? Pero se me hace difícil que no sabía ni siquiera un poquito, ¿verdad? Porque los egipcios registraban todo, hermano, ¿verdad? Verso 9, el rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Entonces sí, lo que dije es correcto. Israel sí llegó a ser más que los egipcios, ¿verdad? Qué tremendo está esto, ¿verdad? Y no nada más eso, sino que dice más fuerte, ¿verdad? Verso 10, tenemos que idear un plan
para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego escaparán del reino. O sea, este faraón no sentía que le debía nada a José. A pesar de que José había hecho cosas grandes por Egipto, porque José hizo cosas grandes por Egipto, pero este faraón no creía que le debía nada a José. Y se dio cuenta que Israel ya eran más numerosos y fuertes que ellos. Y dijo, ¿sabes qué? Aquí tenemos un problema. Si viene uno de los diferentes reinos a atacarnos, ¿verdad? Y este pueblo decide unirse a ellos para destruirnos, no vamos a poder salir de esta. Mejor hay que esclavizarlos. Y aquí comienza la opresión, el cautiverio de Israel. Verso 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas. Hasta este punto ellos eran libres. Hasta que entró este faraón, esa libertad se acabó. Y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamientos para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. O sea, su plan no estaba funcionando, ¿verdad? Esto me recuerda mucho al libro de los Hechos, ¿verdad? Que a los gobernantes no les funcionó su plan de persecución a la iglesia, sino que terminó haciéndola que creciera aún más, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Amén. Verso 14. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. O sea, eran tratados no injustamente. Amén. No eran tratados injustamente. Amén. Cuando Dios le da la ley a Israel, ¿verdad? Habla acerca de los esclavos, ¿verdad? Y a diferencia de Egipto, Israel trataba con justicia a los esclavos. De hecho, tenían que darles cama, tenían que darles casa, tenían que darles alimento. No, hombre, era un trabajo tremendo, hermano. No es como la esclavitud que pensamos hoy en día, ¿verdad? Que trajeron a los africanos a la esclavitud. No, era muy diferente, hermano, ¿verdad? O sea, era un beneficio ser esclavo en el pueblo de Israel. Especialmente si no tenías un buen beneficio, pues si eras esclavo, tenías casa, tenías alimento, ¿verdad? Tenías provisión para tu familia. O sea, miren qué diferencia, ¿verdad? De la manera en que Dios quería que Israel se gobernara a través de su ley a los egipcios, ¿verdad? Ok. Y el trabajo que ellos hacían, pues obviamente dice, fabricaban ladrillos y trabajaban en el campo. Ok. El segundo punto de la opresión de Israel es lo que estamos estudiando. Ok. El nacimiento de Moisés nace durante este tiempo, ¿verdad? Donde estaban esclavizados. Éxodo 2, 1 al 4. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Moisés? De Leví. Amén. De aquí provienen los levitas y sacerdotes. Amén. Y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Yo no sé si dice eso porque para la mujer ya ve que sus hijos siempre son excepcionales, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Creo que la Reina Valera dice hermoso, si no me equivoco. Dice hermoso, ¿verdad? Tal vez literalmente era un bebé muy bonito, ¿verdad? O tal vez hay un significado más profundo, que en el espíritu sentía que su hijo tenía un llamado de parte de Dios. Amén. También podía hacer eso. Ok, lo escondió durante 3 meses. Dice, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé, que se llamaba Miriam, o en otras tradiciones dice María, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Amén. Parece ser que en lenguaje original es Miriam, pero cuando se traduce en unas versiones en español se traduce como María. Es lo mismo con la mamá de Jesús. Amén. Se le traduce María, pero su nombre original es Miriam.
Amén, que eso tiene que ver mucho con la sombra, hermano, porque Moisés tipifica a Jesucristo. Su hermana se llama Miriam y la madre de Jesús se llamaba Miriam, también en original. Amén. Moisés es usado por Dios para liberar a Israel de Egipto. Jesús, ¿verdad? Que es Dios manifestado en carne como hombre, ¿verdad? Es usado por el Padre para liberarnos de Egipto, o sea, del mundo. ¿Ven cómo todo se conecta? ¿Verdad? Son enseñanzas muy bonitas. Amén. Ahora, algo a notar aquí. Amén. Obviamente María era la madre de Jesús en la carne, ¿verdad? No en su deidad, hay que dejar eso en claro, ¿verdad? Pero en carne sí, era su madre, ¿verdad? En la carne. Pero en la divinidad no, porque el Padre Dios no tiene madre, ¿verdad? Porque es eterno. Amén, gloria sea al Señor. Solamente quiero dejar ese punto en claro, aunque no creo que debería de explicarlo, pero por si acaso. Amén, gloria a Dios. Ok, algo interesante de notar aquí, ¿verdad? Todo esto, hermano, no fue simplemente coincidencia, ¿ok? La madre de Moisés no puso a Moisés en ese río para ver si se moría o quedaba vivo, ¿verdad? O sea, ella sabía donde la hija de Faraón se bañaba, ¿ok? El hecho de que la hermana de Moisés lo estaba siguiendo, todo fue un plan, hermano. Obviamente que estaba sujetada a la voluntad de Dios, porque aunque todo fue planificado, aún así la mamá de Moisés no sabía si a la hija de Faraón encontrarse con Moisés y notara que era hebreo. En ese momento el Faraón había pedido que los hijos hebreos, ¿verdad?, los bebés fueran muertos. Amén. Aún así, ¿verdad?, ella no sabía si la hija de Faraón le iba a permitir vivir o morir. Pero todo esto fue planificado. Ella sabía que en el río Nilo se bañaba la hija del Faraón, ¿verdad? Y obviamente fue estrategia de que su hija la acompañara, ¿verdad? Con la esperanza, ¿verdad? Que la hija de Faraón tuviera compasión de Moisés, ¿verdad? Y entonces la niña entrara, ¿verdad? Obviamente se hubiera mucho menos sospechoso a que la madre entrara, a que una niña entrara, porque la hija de Faraón dijera nomás, estaba jugando en el río, ¿verdad? Pero se entraba la madre y dijo, oh, ¿quieres que tu la mamate? Aquí hay algo que está sucediendo, ¿verdad? Me quieres engañar. Pero llega una niña, ¿verdad?, que está jugando en el río, ¿verdad? Y se da cuenta, ¿verdad?, que la hija de Faraón, ¿verdad?, agarró el bebé, ¿verdad? Y la niña jugando en el río, en su curiosidad, ¿verdad?, le dice, ¿quieres que te encuentre alguien que te ayude, ¿verdad?, a cuidar al niño? Obviamente no suena así tan sospechoso, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad?, todo esto de todos modos estaba sujetado a la misericordia de Dios, porque a pesar de que fue planeado, la mamá de Moisés no sabía si la hija de Faraón lo iba a salvar o lo iba a matar. Amén. Ok. Y entonces, ¿verdad?, surge la adopción de Moisés. Esto se encuentra en el capítulo 2, ¿verdad?, versículos 5 al 10, dice, al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río, y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba. Y ella sintió lástima por él. Esto es lo que estaba esperando, ¿verdad?, la mamá de Moisés, que sintiera la hija de Faraón, ¿verdad? Sintió lástima por él. Seguramente es que, Un niño hebreo. ¿por qué había dicho ella eso? Porque su papá había mandado ¿qué? A matarlos. Dice ella, seguramente es un niño hebreo. ¿Por qué? Pues así es como la mamá hebrea lo mandó, no tuvo las fuerzas para matarlo, ¿verdad?, o dárselo a unos soldados que lo mataran, y está tratando de deshacerse de él de esta manera, ¿verdad? Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé, ¿verdad?, aquí entra Miriam. Entonces la hermana del bebé se acerca a la princesa y en su inocencia como niña, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, ¿quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que la amamante al bebé? ¿Verdad? Coincidencia, no, hermano. ¿Quién tenía en mente esta niña? Pues a la mamá, ¿verdad? A la mamá, ¿verdad? Y le preguntó, y ya le contesta, siguiente página. Sí, consiga una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, ¿verdad? Y le dice, toma a este niño, ¿verdad? La hija del faraón, la princesa, toma a este niño y dale el pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé, o sea, la madre de Moisés,
a su casa y lo amamantó. Fíjense nomás, hermano, qué bendición le dio Dios, ¿verdad? No tuvo que morir Moisés, y más aparte, por hacer lo que ella quería, que era criarlo, se le está pagando. Gloria a Dios. Fíjense nomás, ¿verdad? Verso 10, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió al hijo del faraón, pero ya Moisés tenía edad, ¿verdad? No estoy muy seguro cuántos años tenía, ¿verdad? Pero obviamente ya era un niño, ¿verdad? Más grande. Amén, gloria al Señor. Y ya no requería y necesitaba tanto de su mamá, ¿verdad? Y ya podía ser instruido y criado por la princesa. Y dice, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Gloria a Dios. Amén. Y pues Moisés comienza a ser instruido, ¿verdad? Y enseñado en la filosofía, en las culturas y tradiciones egipcias. Amén. Ok, punto 4. El celo exagerado de Moisés. Aquí ya pasaron años. Amén. Ya pasaron años. Ok. Esto se encuentra en el capítulo 2, verso 11 al 14. Dice, muchos años después. ¿Cuántos años? Muchos, ¿verdad? Muchos, no pocos, muchos. Muchos años después, cuando ya era ¿qué? Aproximadamente 40 años. Ok, aproximadamente. Ya tenía 40 años. O sea, estamos hablando de muchos años. Ok, no de 5, ya de varios, ¿verdad? Cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar ¿a qué? A su pueblo. Noten esto, hermano, porque esto es poderoso. ¿A quién consideraba su pueblo Moisés? ¿A los egipcios o a los hebreos? A los hebreos. Esto quiere decir que a pesar de que fue instruido y enseñado en las tradiciones y filosofías egipcias, Moisés jamás se consideró parte del pueblo egipcio. ¿Sabe por qué? Porque su mamá lo instruyó bien. Su mamá lo instruyó bien. ¿Quién fue el que le enseñó a Moisés, hermano, de las enseñanzas hebreas? La princesa no, hermano. Ella ni siquiera ni en cuenta. Fue su madre. Fue su madre que le enseñó. Tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Tú provienes de este linaje. Provenimos de personas que han sido llamadas por el Dios Altísimo. O sea, Moisés estaba consciente de su línea de sangre. Ok, continuó. Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y es específico para que no haya duda. Y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Obviamente esto que hizo Moisés no fue correcto. Amén, gloria sea al Señor Jesús, ¿verdad? Dios no le mandó en ningún momento, ¿verdad? Que tomara venganza. Amén. Sabemos que hay puntos, ¿verdad? En la nación de Israel que el Señor le pide que vaya a hacer guerra contra otros pueblos, ¿verdad? Pero esos son mandatos directos de Dios, deshaciéndose de la idolatría. Amén. Pero aquí, pues Moisés hizo esto por su propia decisión, no por mandato de Dios. Amén. Y obviamente fue, ¿verdad?, en venganza, lo cual eso no es agradable al Señor. Ok, dice, al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice, y ciertamente fue cierto. Amén. Al tal grado que llegó hasta los oídos del Faraón. O sea, cuando él vio para un lado y para el otro, yo creo que no revisó bien. Amén. Porque todos se dieron cuenta. Amén. Todos se dieron cuenta. Ahora, algo tremendo de este texto, hermano, que dice que cuando Moisés trata, ¿verdad?, de traer, ¿verdad?, amistad entre estos dos hebreos, es rechazado por sus propios compatriotas. Amén. Que esto fue lo que le pasó a Jesús. Fue rechazado por sus propios compatriotas. Amén. Todo esto va muy conectado. Amén. Ok, siguiente punto. Esto acontece, ¿verdad?, con la huida. Eso provoca, disculpen, la huida de Moisés.
Amén. Aún estamos, ¿verdad?, en la esclavitud de Israel en Egipto. Éxodo 2:15. Efectivamente, amén. O sea, que se enteró. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó de faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Ok. So, el faraón se entera. Y el faraón, hermano, ya no es el faraón del tiempo de la niñez de Moisés, sino que ahora ¿quién está como faraón? Su medio hermano. Ok. Esa persona con la cual Moisés creció, porque fue adoptado por la princesa. Amén. Pero eso es su medio hermano. Ahora, ¿por qué lo está tratando de matar si crecieron juntos, etcétera? Porque esto es traición. ¿Por qué es traición? Porque para el faraón, Moisés no era hebreo. ¿Moisés era qué? Egipcio, hermano. Creció en el palacio. Era parte de la realeza. Él era un príncipe. Eso es lo que Moisés hizo para los egipcios, para el faraón. No fue cualquier cosa, fue traición. ¿Ok? So, obviamente manda a matarlo, busca a matarlo, y pues Moisés huye y así llega, ¿verdad?, a Madián. ¿Ok? Y esto, ¿verdad?, allí es donde conoce a su esposa. Amén. Y aquí es donde se casa. El matrimonio de Moisés, capítulo 2, del verso 16 al 22. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Este es un sacerdote, pero no de Dios, hermano, ¿ok? No era sino de ídolos, ¿ok? Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Parece ser que Moisés, ¿verdad?, había sido capacitado en guerra. Amén. Recuerden, los egipcios, ¿verdad?, eran gente muy entrenada. Amén. Y si él creció en el palacio, él creció entrenado en todo este tipo de cosas. Si no, no se hubiera podido enfrentar a esos varones por sí solo. Amén. Si se pudo enfrentar a esos varones por sí solo, es porque sabía defenderse. Amén. Si no, no hubiera podido, ¿verdad? Pero obviamente sí pudo. Siguiente página. Y lo viendo ellas a Reuel, o sea, a Jetro, Reuel es otro nombre para él, su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también, o sea, también las ayudó a sacar el agua. Fíjese nomás la humildad de Moisés. Y también nos sacó el agua y dio de beber. Fíjense nomás, les hizo el trabajo, las defiende, saca el agua y les da de beber a las ovejas por ellas. La humildad de este varón. Yo creo que por eso dijo Dios, ¿verdad?, un varón más humilde que Moisés no hay entre todo mi pueblo. Porque Dios dijo eso de Moisés, hermano. No había varón más humilde que él. 20. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? ¿Verdad? Como, ¿por qué son tan malagradecidas? ¿Verdad? Fíjense todo lo que hizo por ustedes. Lo menos que pudieron haber hecho es invitarlo a tomarse un café con pan. Hizo todo esto y allí lo dejaron en el sol. ¿Qué les pasa, mis hijas? ¿Verdad? Gloria a Dios. Llamale para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Sefora por mujer a Moisés. Y obviamente aquí estamos hablando de un periodo de tiempo. Eso no fue de inmediato, ¿verdad? Ya comió con ellos. Ah, toma mi esposa, toma mi hija, cásate con ella. No, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo, ¿verdad?, donde obviamente Moisés y Sefora se relacionan, se conocen, ¿verdad?, y pasa todo este proceso, ¿ok? Y obviamente pues el papá concede en dársela como mujer. Y verso 22, y ella le dio a un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra. Y después le dio otro, ¿verdad? Y los nombres que le puso a sus 2 hijos revelan mucho el estado mental de Moisés. Amén. Moisés no estaba contento de estar allí donde estaba. Se sentía insatisfecho, extranjero. Dice: soy forastero en tierra ajena. Él estaba consciente de que estaba alejado de su pueblo. ¿Ok? Siguiente contenido que vamos a estudiar. Ya estudiamos el primero. Ahora vamos a estudiar Israel redimido. Si ya estudiamos a Israel, ¿verdad?, en su tiempo de cautiverio, pero ahora va a venir la liberación, la redención.
Amén, la salvación. Esto se encuentra de capítulo 3 al capítulo 15. Y todo inicia con el llamamiento y comisión de Moisés. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 3, vamos a leer del 1 al 5 solamente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro. ¿Cuál era el otro nombre de Jetro? Ya se les olvidó, Reuel. ¿Ok? Lo leímos, ¿verdad? No se les olvide. ¿Sí están poniendo atención? Gloria a Dios. Ok. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. O sea, ni siquiera su rebaño, era el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Maidán. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, otra vez el monte de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? El monte de Dios, o Sinaí, ¿verdad? El monte de Dios. Verso 2. Y allí el ángel del Señor, o sea, Dios en una forma angelical. Amén. El ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Amén. Esta era una manifestación espiritual, angelical, visible como en fuego ardiente. Amén. Pero era una manifestación angelical en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Obviamente en el desierto, hermano, en una zarza seca, con el calorón prende el fuego y se consume. Eso no era lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que no se consumía. Ardía, y la zarza seguía como si nada. Pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se acaba? ¿Verdad? ¿Por qué no se consume? ¿Qué está pasando? ¿Ok? Esto es increíble, se dijo a sí mismo, verso 3. Porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba por observar mejor, Dios, ¿qué? ¿Qué causó el llamado de Dios? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Exacto, acercarse. Acercarse. Esto es sumamente importante para nosotros, hermanos, porque no recibimos llamado hasta que nos acercamos, iglesia. Amén. Para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Porque era tierra santa, no porque era tierra especial, era la tierra común y corriente. Lo que hizo especial es que Dios se manifestó allí. Y donde Dios mora, Dios santifica. ¿Por qué crees que el Espíritu nos santifica? Porque donde mora el Espíritu, en nosotros cuando lo recibimos. Amén. Gloria a Dios, es Él quien nos hace santo y fue Él que hizo ese pedazo de tierra santa. Amén. No que era más especial que cualquier otro pedazo de tierra en el mundo, es que era especial porque allí Dios había hecho, se había manifestado, se había presenciado. Amén. Quítate las sandalias. Esto es algo muy interesante. En la antigüedad, hermano, el quitarse las sandalias era una señal de reverencia. De hecho, muchas religiones idólatras lo siguen haciendo cuando entran a lugares santos para su religión. Se quitan las sandalias de los zapatos, etc. Es una señal de reverencia. ¿Qué religión dijo, hermano? Los musulmanes y los hindúes. Todavía hay religiones que practican este tipo de cosas en su cultura. Pero eso puede ser que es muy probable que esto es lo que el Señor está pidiendo de Moisés: reverencia. Amén. Porque obviamente, hermano, esto es lo que Dios busca de nosotros, que le reverenciemos. Amén. Tenemos que mostrarle reverencia. Él es un Dios santo. Otra enseñanza que hay es que con los zapatos se pisa todo. Son inmundos. Se pisa todo. Es inmundo. Y como esta era tierra santa, Moisés no podía pisarlos tanto como lo inmundo, con las cucarachas, con las hormigas. Esa es otra comentario que se da. Pero el punto principal es la reverencia que Dios le está pidiendo a Moisés que le muestre. Amén. Ok. Vamos a estudiar una de las excusas de Moisés. Aquí comienza la charla.
Ok, comienza una charla entre Dios y Moisés. Así comienza la redención de Israel, ¿verdad? Con el llamado de Moisés. Y comienza una charla entre Dios y Moisés. Una charla, ¿verdad? Donde Dios le está revelando cosas poderosas a Moisés. Y Moisés nomás, pero, ¿verdad? Como que a Moisés no le estaba agradando mucho la idea de ser el libertador de Israel. ¿Ok? Tal vez por lo que le pasó. Ya me rechazaron una vez. Ya me fui así una vez. ¿Cómo no me va a ir la segunda vez? ¿Sabes qué? A mí no, mejor a otro. Se le estaba poniendo peros y esperos. Y una de las excusas es esta, Éxodo 4:10. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ok, hay una postura por causa de este texto que enseña de que Moisés era tartamudo. Ok, la Biblia no lo especifica, que eso quede claro, pero por la expresión que se da aquí se llega a esa postura y a esa noción. Amén. La otra postura es que Moisés simplemente no se creía tener la autoridad para hablar o se consideraba un buen orador. Amén. Esa es la otra postura, ¿verdad? O que simplemente se estaba excusando. Era mentira prácticamente. Solamente se estaba excusando. Yo no quiero, Señor, por esto, excusas, como a veces hacemos. Nuestras excusas la mayoría de la parte del tiempo son mentira. ¿O no? Sí, hermano, ¿verdad? Pero ok, hay una enseñanza rabínica, la cual los que creen, ¿verdad?, que era tartamudo, explican de cómo sucedió esto. Es literatura rabínica, eso no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Es una postura, por decirlo de esa manera. Amén. Una creencia de por qué Moisés era tartamudo. La historia va de esta manera y se la leo. Una vez ocurrió que Moisés estaba jugando en las piernas del faraón. Amén. Vio la corona que brillaba con gemas preciosas y estiró, siguiente página, para alcanzarla. El faraón, que era supersticioso y tenía miedo, recuerden que Moisés había sido adoptado, ¿ok? Por eso están con faraón. El faraón, que era supersticioso y tenía miedo de perder su trono, preguntó a los astrólogos y consejeros egipcios el significado de este evento. Muchos de ellos lo interpretaron como que Moisés era una amenaza para la corona del faraón y le sugirieron que decretara su muerte antes de que pudiera crecer y volverse peligroso. Y no estaban tan lejos, si es que esta historia es real, ¿verdad? No estaban tan lejos. Obviamente Moisés no iba a ir por la corona del faraón, amén, pero era un peligro en la manera en que le iba a quitar ese pueblo del cual sacaban beneficio y provecho, ¿ok? Sin embargo, uno de los consejeros del monarca le sugirió que primero deberían poner a prueba al niño para comprobar si sus acciones eran guiadas por un razonamiento, por un deseo innato a la corona, o si simplemente estaba actuando como cualquier otro niño que buscaba agarrar los objetos con brillo, o sea, en su inocencia. El faraón asintió a ello y 2 recipientes se colocaron frente al joven Moisés. 2 recipientes, así fue hecha la prueba. Uno contenía oro y joyas y el otro carbones calientes. Moisés alargó su mano al oro, pero un ángel la dirigió a los carbones. El niño agarró un carbón brillante y lo colocó en sus labios. Se quemó su lengua, pero su vida fue salvada. ¿Por qué? Porque según por esta historia no escogió las joyas, porque si hubiera escogido las joyas lo hubieran matado. ¿Ok? Después de ese día, Moisés sufrió un defecto en el habla. No podría jamás convertirse en un orador hábil, pero sus palabras estaban destinadas a traer la verdad divina al mundo. Y esto es literatura rabínica. Puede ser cierta como no puede ser cierta. Amén. Y por ello no nos sujetamos a ella. Amén. Pero es interesante, ciertamente,
¿verdad? Y si realmente Moisés era tartamudo, pues esto podría ser la historia detrás de ello y cómo terminó Moisés cayendo en este estado. Ahora, ¿era Moisés tartamudo? Realmente podemos decirlo realmente, ¿verdad? Con efectividad. Fíjese, Hechos 7:22, Esteban habló de Moisés y él dijo: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en ¿qué? Palabras como en acciones. Aquí Esteban dice que Moisés era poderoso en palabras. Amén. Esto se puede aplicar de estas dos maneras. Si Moisés era tartamudo, entonces esto se aplica en el hecho de que Moisés, a pesar de que era tartamudo, sus palabras tenían poder y tenían autoridad. Pero si Moisés no era tartamudo, entonces esto explica que esa excusa que Moisés le dio a Dios no era genuina y que Moisés sí era un buen orador. Amén. Todo depende de la manera en que usted se posiciona. Si usted cree que Moisés era tartamudo, amén, entonces usted toma este texto como que Moisés tenía poder en su hablar. Si usted no se posiciona en que Moisés no era tartamudo, usted toma este texto en que él era un buen orador y que esa excusa que le dio a Dios era simplemente mentira. Amén. Que es muy probable que así sea, iglesia. Amén. Porque Moisés fue instruido, fue enseñado, fue educado, fue preparado. Amén. ¿Verdad? Y yo llego a creer que esta postura es cierta, pero pues eso no es importante. Amén, hermano. Si fuera importante, entonces la Biblia nos lo explicaría y nos diera las cosas específicas. Lo que sí sabemos, ¿verdad? Aunque fuera tartamudo o no, Moisés tenía poder en sus palabras porque era siervo de Dios. Ok, continúo. Siguiente punto, ¿verdad? Y estamos hablando todavía de Israel liberado, su redención, ¿verdad? Redimido. Su regreso a Egipto. Moisés es llamado, ahora vuelve a Egipto. Éxodo 4, 24, 31. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia, o sea, se llevó a su esposa en ese momento. Después, tiempo más adelante, la vuelve a regresar a su papá, al papá de su esposa, y después Jetro se la vuelve a traer, ¿verdad? Tal vez Moisés hizo esto porque el llamado era pesado, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Tal vez por cuidado de su familia, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Pero hace esto, pero ahorita se lleva toda su familia. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor se enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Fíjese nomás. Amén. Dios no tan solamente se enfrentó a Jacob, sino también se enfrentó ¿a quién? A Moisés. Amén. Qué tremendo está esto. Pero Séfora, que es la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo con el prepucio. Tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión, porque ella la tuvo que hacer. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Esta historia es muy interesante. Amén. Por alguna razón, hermano, Moisés había decidido no circuncidar a su hijo. Amén. Moisés, conocía las enseñanzas hebreas. Conocía que pertenecía al pueblo hebreo. Conocía su descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Si no conociera esto, entonces ¿cómo sabía Séfora que su hijo tuvo que verse circuncidado pero nunca lo circuncidó? ¿Cómo sabía Séfora acerca de la circuncisión? Porque Moisés se la había platicado. Si Séfora no sabía acerca de la circuncisión, entonces ¿cómo estuvo que la hizo allí? ¿Verdad? Ella la hizo porque tenía conocimiento de la circuncisión. ¿Cómo Séfora tenía conocimiento de la circuncisión? Porque su esposa, que era hebreo, se la había enseñado. Ella tenía conocimiento de la circuncisión. Aquí, hermano, hay una enseñanza muy poderosa que nos enseña
que cuando no hay obediencia hay muerte. Por alguna extraña razón, hermano, Moisés había decidido no circuncidar a su hijo. No sé por qué. La Biblia no lo explica. Tal vez por un estado de depresión que estaba, yo no sé, ¿verdad? Pero había decidido no hacerlo. Amén. O tal vez porque se sentía desechado por su pueblo y que ya no pertenecía y por tanto dijo, ya no voy a seguir, ¿verdad?, las enseñanzas hebreas, ¿verdad? No sabemos. Pero aquí el Señor le muestra algo muy importante, que tenía que ser un hombre de obediencia a su palabra. Y si Sephora no hubiera hecho esto, Moisés hubiera muerto. Bendito sea el Señor, ¿verdad?, que su mujer supo salvar la vida de su marido. Amén. Qué tremendo, hermano. Ayuda idónea. ¿A dónde voy? Verso 28. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Está hablando con Aarón, ¿verdad? Eso está en el verso 27, yo leí el verso 28. ¿Verdad? Se topó ya con Aarón, ¿verdad? Y le comienza a contar lo que el Señor le platicó. Verso 29. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto, ¿verdad? Ya llegaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel, o sea, los líderes de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. ¿Qué señales milagrosas eran estos? El Señor le había dado señales milagrosas a Moisés por si el pueblo no le creía, de que Dios lo había llamado a liberarlos, a redimirlos. Estas señales, la primera es que la vara se convirtió en víbora. La segunda es que cuando metía la mano en su manto y la sacaba era leprosa, y después la metía y la sacaba y estaba limpia. Y la tercera era ya la última, que Dios dice, si no te creen, ve, toma agua del río Nilo, agárrala y aviéntala a la tierra, y al caer se transformará en sangre. ¿Y saben qué? Pues Moisés tuvo que hacerlas. Moisés tuvo que hacer las tres, ¿verdad? Y ya entonces dice, el pueblo de Israel quedó convencido. Ya te creemos. Ya te creemos. ¿Ok? Quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Ok. Y ya el siguiente punto, su conflicto con el faraón inicia, ¿verdad? En esta redención, libertad que Moisés está siendo usado por Dios para traer. Eso se encuentra en capítulo 5 al capítulo 6. Ustedes lo pueden leer en casa si gustan. Y comienza Dios a traer las plagas, que se encuentra en el capítulo 7 al 11. ¿Cuántas plagas son? Son 10 plagas. La sangre, ¿verdad? El agua se convierte en sangre. La rana, los piojos, las moscas. Usted tiene una pequeña ilustración allí, ¿verdad? Está pequeña, disculpen, pero no pude hacerlo más grande para no hacer más papel, ¿verdad? Ganado enfermo, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte del primogénito. Amén. Y en cada una de estas plagas el Señor estaba mostrando de que Él era más fuerte de los dioses, deidades que los egipcios servían, ¿verdad? Y usted tiene allí el nombre de las deidades a un lado, que no me pregunte cómo se pronuncia porque no tengo ni idea. Amén, pero allí lo tiene escrito, ¿verdad? No diga que su pastor no le dio la información, ¿verdad? Allí lo tiene escrito. Amén. Y obviamente a través de las plagas, hermano, Dios no tan solamente estaba tratando con Israel, sino que también estaba tratando con Egipto. Amén. Dios estaba tratando con Egipto. Y bastantes veces se le dio la oportunidad, hermano, de que ellos se arrepintieran. Egipto tuvo la oportunidad de arrepentirse y unirse a Israel, hermano. Amén. De dejar esas deidades y aceptar a Yahweh, a Jehová, como el verdadero Dios. Pero a pesar de que Dios le estaba mostrando una tras otra vez de que Él era más fuerte que sus dioses, aún así Egipto no quiso entender. Amén. Y estas plagas ellos se las buscaron, porque antes de que Dios las trajera, Dios le dio la oportunidad a Faraón de que liberara a Israel, ¿sí o no? Sí, ellos se lo buscaron, hermano. Dios no fue con el juicio inmediatamente. Antes del juicio, Dios da misericordia. Siempre, siempre. Si nos cae el juicio de disciplina, es porque no quisiste hacer caso
a la misericordia. Pero siempre viene primero la misericordia antes del juicio. Bueno, y entonces, siguiente punto, ¿verdad? Pasan las plagas y al final, ¿verdad? De ellas, con la plaga del primogénito, comienzan a hacer lo que se conoce como la Pascua. Amén. Cuando el Señor libera, ¿verdad? A Israel, ¿verdad? De esta última plaga y salva a sus hijos, los primogénitos, ¿verdad? Y los saca de Egipto. Amén. Éxodo 12, 1 al 6. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes de año para ustedes. Aquí empieza el calendario hebreo. Amén. Dice, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Por eso es que el calendario hebreo es diferente a nosotros. Y tal vez un tiempo a futuro estudiemos el calendario hebreo. Amén. Lo dejaremos, ¿verdad?, en tiempo por venir. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero, un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Amén. Y ya no voy a leer más para poder continuar más rápido. Amén. Pero aquí inicia la Pascua, ¿verdad? Y esta fue la manera en que Dios salva a Israel, ¿verdad? De la última plaga, ¿verdad? Manda que maten, ¿verdad?, este animalito, ¿verdad? Tenían que poner su sangre en los postes de la puerta, así cuando el ángel del Señor, ¿verdad?, que iba a causar la muerte de los primogénitos, pasase, no tocase a sus hijos por la sangre que estaba allí presente, ¿verdad? De igual manera, la sangre de Cristo nos cubre. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Y este cordero tipifica al Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y la Pascua también involucra su liberación de Egipto, su salida de Egipto, amén, camino, ¿verdad?, a la tierra prometida. Ok, la Pascua contiene unos tipos hermosos de nuestra redención, ¿verdad? Primeramente, Egipto, Gálatas 1:4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de la maldad en que vivimos. Egipto tipifica al mundo, ¿verdad? Así como Dios en la Pascua liberó a Israel de Egipto, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha liberado de Egipto, o sea, del mundo. El cordero, ¿verdad? Tuvieron que ser un cordero. Juan 1:29, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y le dijo, miren, ¿qué? El Cordero de Dios. La sangre rociada en los postes, Romanos 3:25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Amén. Igualmente, ¿verdad?, a través de la sangre del Señor Jesús, pues, ¿verdad?, nos hace justos, ¿verdad? Y cuando el ángel estaba pasando, ¿verdad?, por esas puertas con esas sangres, ¿verdad?, pues los que tenían esa sangre en sus casas eran justos, los que no los tenían no lo eran, por lo tanto entró a matar los primogénitos. Ok, punto D, el pan sin levadura. Amén. En esta fiesta, ¿verdad?, se les demanda a que coman pan sin levadura, ¿verdad? Y 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, o sea, de sinceridad y verdad. Amén. O sea, en santidad. Ok. La comida del cordero, amén, tenían que comerse el cordero, ¿verdad? Y lo que sobraba lo tenían que quemar, no podía quedar allí solamente. Amén. Dice 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Amén. Sobremente el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vemos como tipifica, ¿verdad? Yo sé, más bien dicho, el cordero tipificaba a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ok, y punto F, el cruce del Mar Rojo. 1 Corintios 10:1-2 dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados. Amén.
hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar Rojo sobre tierra seca, cuando los libró, ¿verdad? Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés, y todos nosotros somos bautizados en la nube, en el Espíritu y en el mar, en el bautismo, para ser seguidores ¿de quién? De Cristo. ¿Les está gustando? Ok, después, ¿verdad? Ya inicia su salida de Egipto, ¿verdad? Que está en capítulo 13. Amén. Y entonces sucede el cruce del Mar Rojo, que es capítulo 14 al 15, terminando en el verso 21. ¿Verdad? Esa es la liberación de Israel a Egipto. Ahora vamos al siguiente contenido, siguiente punto, que ahora inicia el viaje a Sinaí, el monte donde Dios se le había presentado a Moisés en esa zarza ardiendo. Ahí es donde van ahorita. Amén. Ahí van a viajar. Punto 1, primero se topan con Mara, que significa aguas amargas. Esto se encuentra en capítulo 15, en este viaje. Estamos en viaje ahorita. Éxodo 15, 22 a 26 dice: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, ya pasaron el Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por ese desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron a los oasis ¿de qué? De Mara. No pudieron beber el agua porque era demasiado amarga, por eso se llama Mara. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quedó y se puso en contra de Moisés: que vamos a beber. Se quejó, disculpen. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés: que vamos a beber, reclamaron. Y esto lo vemos continuo y repetitivamente. El pueblo de Israel se sigue quejando una y tras otra vez. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y le mostró un trono de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en mar donde el Señor estableció el siguiente decreto. Comienza el Señor a revelarles su palabra oralmente. Amén. Comienza a instruirlos en su palabra. Fue allí en mar donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor que los sana. Pero necesitaban mantenerse obedientes a Dios. Ok, siguiente lugar, Elim. Seguimos el viaje. Fuentes de agua y palmeras. Amén, lo que significa. Éxodo 15, 27. Después de salir de Mara, o ya salieron de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis ¿de qué? De Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. O sea, aquí les fue bien. Encontraron un lugar que parecía como para vacacionar. Amén. Siguiente lugar, el cual llegaron: desierto de Sin. Amén, donde se les dio el maná. Éxodo 16, 1 al 2. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim, ya se fueron de Elim, y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Ya se estaban acercando al monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Ahí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón, ¿verdad? Porque no tenían que comer, ¿verdad? Pero vemos que se volvieron a quejar. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver muchas veces en Israel, ¿verdad? Pero a pesar de eso, miramos como Dios se sigue manteniendo fiel al pueblo. Este es otro de los temas de Éxodo, que a pesar de su infidelidad, Dios fue fiel. Qué tremendo, ¿no? Y pues Dios les da maná, ¿verdad? Y también les manda cuervos, ¿verdad? El maná como pan y los cuervos como carne. ¿Ok? Segundo lugar a donde viajan, a Refidim, la peña golpeada, donde golpea la roca. Y ahí también sucede la batalla con Amalek. Todo esto se encuentra en capítulo 17. ¿Verdad? Éxodo 17, 1 al 2 dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin, están yendo de Sin, y anduvo de un lugar a otro. Finalmente llegan a Refidim. Ok, ya llegamos a Refidim. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera.
Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber. Otra vez se quejaron. Reclamaron. Danos para beber. Reclamaron. Cállense. Respondió Moisés. Aquí como que Moisés ya, hermano. ¿Verdad? Pobre Moisés, hermano. No es fácil estar enfrente de una congregación, iglesia. Uno tiene que aguantar muchos caracteres. Muchos caracteres. Amén. Y Moisés no era el pastor de una congregación de 40 o de 2000, sino de millones. Imagínense la carga de este varón. Aquí Moisés ya estaba, ¿cómo se diría? Hasta el tope, ¿verdad? No sé, hasta la cabeza, ¿verdad? Y ¡cállense! Santo Dios, a mí un día se me sale eso, hermano, ya sale porque gloria a Dios. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Eso es tremendo, hermano, porque poner a prueba a Moisés es poner a prueba al Señor. ¿Por qué? Porque Moisés era siervo de Dios. Amén. No es cualquier cosa enfrentarse, ¿verdad?, a aquel que Dios ha llamado para estar enfrente de una congregación, hermano. No es cualquier cosa. Por algo el Señor pide sujeción y sumisión a aquellos líderes que pone por encima de su congregación. Bueno, y allí sucede, ¿verdad?, donde Dios le dice, ve a hablar de la roca, ¿verdad?, y le da agua. La segunda vez que se volvieron a quejar del agua, el Señor va a que esta primera vez dice que le pegue. Amén. La primera vez que le pegue, ¿verdad?, y va Moisés y le pega. Amén. Y sale agua. La segunda vez que se quejaron de agua, el Señor no dice que le pegue, sino que le hable. Amén. Pero Moisés en su desesperación y enojo, porque otra vez el pueblo reclamen y quejándose, en vez de hablar de qué es lo que hizo, le pega, ¿verdad? Y pues esto le termina costando a Moisés, ¿verdad? Gravemente, ¿verdad? Creo que fue una de las razones por cuando no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Ok. Pero aquí también se encuentra, ¿verdad?, la batalla con Amalek, una de sus primeras batallas. Éxodo 17, 8 a 9. Mientras el pueblo de Israel se encontraba, todavía estamos en Refidim, ¿ok? Todavía estamos allí. Los guerreros de Amalek, ¿qué hicieron? Lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué. Aquí por primera vez vemos al comandante de Moisés. El comandante del ejército de Israel. Aquel que iba a suplantar un día a Moisés, a Josué. Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Amén. Porque de esa vara Dios le había dicho que iba a hacer milagros de ahí y que iba a tener su poder con esa vara. Amén. Así que por la historia va simplemente que se enfrentan, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad?, si ha leído esta porción de la Biblia, que Moisés estaba cansando, ¿verdad?, y bajaba las manos, ¿verdad?, y entonces el pueblo comenzaba a perder. Aarón, y si me recuerdo, no era Hur. Amén. ¿O estoy equivocado? No, José estaba en la batalla, hermano. Creo que sí era Aarón. José estaba en la batalla. Aarón y Hur estaban al lado de Moisés. Amén. Y vieron que se cansaba, se le pusieron una roca para que se sentara, y Aarón y Hur le sostenieron las manos, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, Israel terminó venciendo, ¿verdad?, a Amalek. Ok, todo esto sucede en Refidim. Ok, ya, siguiente punto. Ahora sí, ya llegamos a Sinaí, ¿verdad? Y aquí sucede también Sinaí y visita de Jetro, ¿verdad? Llegamos a Sinaí y allí también es donde Jetro, o sea, su suegro, lo visita. Todo esto se encuentra en el capítulo 18. Amén, gloria al Señor Jesús. Y aquí es cuando llegan a Sinaí, ¿verdad? Solamente un pequeño resumen, ¿verdad? Moisés sube, ¿verdad? Y Dios le da ciertas instrucciones oralmente, la cual va y se las da al pueblo de Israel. Pero allí todavía no le da los 10 mandamientos ni nada de eso, ¿verdad? Y pues obviamente Jetro, ¿verdad? Sabemos que le da uno de los mejores consejos que se siguen siguiendo hasta el día de hoy. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés estaba tratando de liderar al pueblo por sí solo, sin ayudantes. Y Jetro vio lo que Moisés estaba haciendo y dijo: oye, te me vas a acabar si tú sigues así. Esto es demasiado para ti. ¿Por qué mejor no haces esto? Y le enseñó cómo organizar y cómo poner líderes, ¿verdad?
Amén. Y pues hasta el día de hoy se sigue este patrón, hermano. Amén. Fue un muy buen consejo que le dio, ¿verdad? Por eso yo tengo líderes, para no acabarme tan rápido. Amén. Ok. Siguiente contenido ya, ¿verdad? Ya miramos, ¿verdad? El viaje, ¿verdad? Hasta Sinaí. Ahora Israel recibe la ley. Esto se encuentra del capítulo 19 al capítulo 23, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de estos capítulos, ¿verdad? Subida de Moisés a Sinaí. Esto es capítulo 19 del verso 1 al 3. Dice exactamente: 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cuánto tiempo tardaron desde que salieron para llegar a Sinaí? 2 meses, ok, tardaron 2 meses. Después de levantar el campamento de Retamín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al monte del pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios, es lo que les dije anteriormente. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica sus instrucciones a la familia de Jacob, o sea Israel, anunciándoles a los descendientes de Israel. Y aquí, ¿verdad? No le dio las 10 mandamientos, no le dio la ley, le dio instrucciones orales. Amén. Eso fue lo que sucedió en su primera subida al monte Sinaí. Y obviamente baja Israel, baja Moisés, disculpen, y se las comunica. Y ya después de esto, ¿verdad? Moisés vuelve a subir, y en esta subida duró 40 días y 40 noches, dice la palabra del Señor. Y aquí Dios le da ya todos los mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos en las tablas. Amén. Todo esto sucede en el capítulo 20. Y si usted no se sabe los 10 mandamientos, le recomiendo que se los memorice. Amén. Son cosas muy buenas de saberse de corazón. Amén. Y la ley civil, ¿verdad? La vemos de capítulo 21 a capítulo 23. Amén. Ok, siguiente punto se encuentra en la siguiente página. Ok, aquí va a comenzar la elección de Israel y el pacto mosaico. Amén. Leemos acerca de eso en Éxodo 19, 5 al 8. Dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen ¿qué? Mi pacto. Este es un pacto, ¿sí o no? Sí. Si obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino ¿de qué? ¿Y qué? Mi nación santa. ¿Dónde más se escucha eso? ¿Nunca lo han leído en el nuevo pacto? ¿Que somos qué? Sacerdotes de Dios y nación santa. Eso no es nada nuevo, hermano. El pueblo de Dios siempre ha sido sacerdotes y nación santa para el Señor. Siempre. No es nada nuevo. Amén. Y usted y yo tenemos la bendición de formar parte del pueblo de Dios hoy y ser esa nación santa, esos sacerdotes para Dios. Ahora, algo muy importante aquí notar: Dios está diciendo que todos iban a ser sacerdotes. Espiritualmente, todos eran sacerdotes. En oficio, no, hermano, no. Igualmente en el nuevo pacto, espiritualmente, todos somos sacerdotes. En oficio, hermano, o sea, el que está encargado, amén, del templo, el que está encargado de la congregación, ese oficio es otorgado a personas específicas, hermano. Amén. Eso no cambia. Esto no transgredió el orden de Dios. Nomás porque todos eran sacerdotes, no significa que ya todos eran, ¿verdad?, los sacerdotes del pueblo. No, hermano. Todos eran sacerdotes espiritualmente. Pero en oficio, solamente era de la tribu de Leví y del linaje de Aarón los que podían ser sacerdotes. Amén. Y nuevamente en el nuevo pacto, todos somos sacerdotes del Señor espiritualmente, hermano. Amén. Pero el oficio oficial, amén, de ser la persona encargada, ¿verdad?, de la adoración en la congregación, es siempre otorgada, hermano, a un varón, amén, el cual Dios llama para ministrar la congregación. Amén. Esto no transgrede el orden de Dios. No lo hizo ni en el antiguo pacto, ni lo hace en el nuevo pacto. Pasemos al siguiente punto. Después se da la legislación de Israel, Éxodo 22 al 23, ¿verdad? Aquí Israel llegó a ser una teocracia, o sea, un estado gobernado por Dios. Los 10 mandamientos, base del gobierno, y la ley civil fue añadida para aplicar esos principios a la vida diaria de la gente. Amén. Cómo trataban los esclavos, amor al prójimo, etcétera, ¿verdad? Cómo ser justos con todos, ¿verdad? La ley civil les ayudaba a aplicar los 10 mandamientos. Y
El propósito de todo esto, hermano, era de que ellos se dejaran de gobernar por Dios. Amén. Se trataba de que Dios fuera su rey. Desgraciadamente pasó el tiempo y ¿qué hizo Israel? Pide un rey. ¿Le agradó la idea a Samuel? No, hermano, a Samuel no le agradó la idea. ¿Por qué? Porque Dios era el rey de Israel. Israel no necesitaba rey. Dios era el mejor rey que ellos podían tener. Pero Dios se lo concede, ¿verdad? Vemos nuevamente la fidelidad, misericordia y bondad del Señor. Amén. Ok. Siguiente punto, lecciones principales de la ley. Mateo 22, 37 al 40, el Señor Jesús lo explicó. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Toda qué? La ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Estos son las lecciones principales de la ley de Dios, hermano. Es lo que el Señor estaba tratando de enseñarles a través de todo esto. Que lo amaran a Él sobre todas las cosas y que amaran a su prójimo como a ellos mismos. Amén. Avanzo rápido para ya terminar. Punto 5. La ley dio el conocimiento del pecado. Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada, dijo Pablo, para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de ¿qué? De su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es que uno de los resultados de la ley tenía que hacer, hermano, que ese reconocimiento de nuestro pecado produciera que buscásemos a Dios y eso provocase la gracia de Dios. Amén. David transgredió la ley, hermano. David la quebrantó, pero encontró la gracia. Sí, hermano, ¿por qué? Porque reconoció su pecado, amén, se arrepintió, se humilló, amén. No, esa ley no lo justificó, sino que lo justificó fue su fe en Dios. Ok, siguiente. La ley fue nuestro maestro que nos trajo a Cristo, Gálatas 3:24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, hasta que vino, ¿qué? Cristo, Señor, que nos estaba enseñando, bien, hasta que llegase el Mesías. Amén. Avanzo rápido, siguiente punto. El amor cumple con los requisitos de la ley de Dios. Romanos 13, 8 al 10. No deban nada a nadie, dice Pablo, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, ¿cumplen qué? ¿Cumplen qué? ¿Cómo cumplimos la ley del nuevo pacto? Amándonos los unos a los otros. ¿Ok? Avanzo al siguiente contenido, que es Israel en la adoración. Se encuentran en resumen, ¿verdad? Vamos a hacerlo de capítulo 24 al 40. Aquí Moisés recibe el modelo para el tabernáculo. Amén. ¿Quién le dio el modelo a Moisés? Dios mismo, hermanos. Amén. Dios mismo. Hay un pensamiento que se cree que hay tabernáculo en el cielo, porque hay un verso que dice que se hizo las cosas terrenales se hicieron de las cosas celestiales. Amén. Puede ser, ¿verdad? No sabemos. Amén. La otra interpretación es que simplemente da a entender que el tabernáculo es algo celestial que proviene de Dios y punto. Amén. Ok, pero cosas interesantes ciertamente. Amén. Ok, Moisés recibe el modelo para el tabernáculo en el capítulo 24 al 31 y es muy detallado, el Señor es muy específico. Después de esto, Israel comete transgresión, amén, y quebranta la ley, amén, desde el capítulo 34 al capítulo 32 al capítulo 34. Dice, yo solamente voy a leer el capítulo 34 del 1 al 4. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, aquí es cuando Moisés había subido por esos 40 días. ¿Verdad? La primera vez que subió por los 40 días. Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Fíjense nomás. No sabemos qué le sucedió a ese tipo. ¿Cómo se estaban refiriendo a él? Moisés, el que nos trajo. ¿Quién se refiere así a su pastor? Ok. A ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió,
quítenle a sus esposas, hijos y hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos. ¿Por qué tenían estas joyas? Porque Dios les había dicho cuando los liberó de Egipto que le pidieran las joyas a los egipcios y que se las pusieran. Ellos estaban entrando a una nueva etapa de esclavos a príncipes. Fíjense nomás. Amén. Ellos tenían estas cosas puestas, no nomás por nomás, sino porque Dios dijo que se las pusieran. ¿Ok? Pero ahora Aarón está usando la bendición de Dios para transgredir la ley de Dios. Amén. Entonces todos se quitaron los aretes que llevaban en orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo modeló hasta darle forma de ¿qué? El becerro no salió nomás por nomás, hermano, como unos tienen la tendencia de pensar. No, Aarón lo formó, hermano. Aarón formó ese becerro. Según lo que tengo entendido en los estudios que he tomado, que este becerro representa una de las deidades egipcias y por eso Aarón lo hizo. Amén, porque obviamente ellos tenían esa influencia de los egipcios. Amén, que nos da a entender como Egipto aún estaba aquí adentro. Fíjense nomás, hermano, aún estaba aquí adentro, después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Amén. Y pues aquí transgreden la ley de Dios. Cuando Moisés baja, se da cuenta de todo esto y al ver todo esto, en su ira, destruye las tablas con los 10 mandamientos. Por eso tuvo que volver a subir otra vez por estos 40 días y 40 noches. Amén. Y aquí la transgresión que se hizo, amén. Unos tienen la tendencia de enseñar que la transgresión fue que tenían las joyas. No, hermano, la transgresión fue que idolatraron. La transgresión no fue las joyas, fue Dios mismo que le dijo que se pusieran las joyas. Entonces Dios les dijo que pecaran. No, hermano, la transgresión no fue las joyas. La transgresión, recuerden, pecado es transgresión a la ley. Eso es pecado, transgresión a la ley. ¿Y qué mandamiento transgredieron en este momento? Idolatría. Eso, no verás imagen ni semejanza de nada en el cielo, en la tierra o debajo. Ese fue el mandamiento que quebrantaron. ¿Ok? Bueno, el tabernáculo bajo construcción. Amén, está en capítulo 35 al 39. Amén, y se termina en el capítulo 40. Usted ahí tiene una pequeña ilustración, hermano, ¿verdad? De cómo se miraba este tabernáculo, con una pequeña nota al lado que dice: el tabernáculo cumplía la función de proveer un lugar donde Dios pudiera habitar entre su pueblo. El término tabernáculo se refiere algunas veces a la tienda, que incluye el lugar santo, o sea, todo lo que usted ve allí en el dibujo prácticamente, ¿verdad? Y en la parte baja ve allí, ¿verdad?, el lugar santísimo, el lugar santo, la fuente de agua. Y usted va al lado noreste, oeste, sureste y este. Israel tenía la costumbre, hermano, de que el tabernáculo iba en medio y ellos acampaban al norte, al este, a oeste, y los orestes se dividían en las tribus, y todos con las capas apuntando hacia el tabernáculo, mostrando que el que debe ser el centro del pueblo es el Señor. Ok, y luego se hace el pacto de relación, ¿verdad? Éxodo 24, 15 a 18. Luego Moisés, la subió al monte Sinaí. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día el Señor llamó a Moisés del interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés, desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Esta fue la primera vez que sube los 40 días y 40 noches, y por el hecho de que tardó tanto, sucedió la transgresión que acabamos de leer en los versículos anteriores. Amén. Ok, Jehová llegó a ser el Dios de Israel, Israel el pueblo de Dios. Amén. El santuario fue hecho para continuar el compañerismo. Éxodo 25, 8, o sea, el tabernáculo. Haz que los israelitas me construyan un santuario, o sea, el tabernáculo, para que yo habite, ¿qué? En medio de ellos. Este es el propósito de Dios. Y Dios te ha hecho su tabernáculo el día de hoy, ¿para qué? Para tener compañerismo, hermano. Él quiere tener compañerismo con nosotros.
¿Ok? Títulos aplicados al tabernáculo. El tabernáculo, ese es uno de los títulos, en hebreo es habitación. O sea, Dios habita en todo lugar, pero Él eligió un lugar donde su pueblo pudiera siempre encontrarlo en casa. Y la Biblia dice que ahora usted y yo somos su tabernáculo. ¿Somos su qué? Habitación. Amén. Ok, la puerta del tabernáculo o de reunión, otro de sus títulos, que implica puntos de contacto de canal de comunicación entre el cielo y la tierra. O sea, esto debe entender que ahora usted y yo tenemos que traer el cielo a la tierra. Ok, siguiente título, el tabernáculo del testimonio o arca del testimonio, llamado así porque las tablas de la ley estaban en el arca, que daban testimonio de Dios solamente. Amén, ahí lo tienen, las tablas fueron llamadas el testimonio. Ellas testificaban de la santidad de Dios y del pecado del hombre. Y otro título es santuario, el lugar santo, un edificio separado para la habitación divina, o sea, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ya por último, 7, la ley. Hago esto rápido, hermanita Dulce, si puede pasar. La ley fue dada 3 veces. Primeramente, oral, capítulo 20, verso 1. Luego Dios le dio al pueblo ¿qué? Siguientes instrucciones. Aquí les dio la palabra primeramente oral. La ley oral. No se escribió, nomás fue hablada. ¿Ok? Después ya fue escrita. Siguiente punto, escrita en el capítulo 31, disculpen, verso 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. Ok, cuando se dio oralmente fue cuando Moisés subió, pero no por 40 días. Amén, solamente subió cuando llegaron a Sinaí, ¿verdad? Subió y el Señor le dio esas instrucciones oralmente, ¿verdad? A dárselas al pueblo. Después Moisés sube y esta vez sube por 40 días y allí se le da, ¿verdad? Ya todo escrito. Amén. Por el dedo de Dios. Pero obviamente cuando Moisés desciende, encuentra el pueblo adorando a un becerro. Y en su ira Moisés, ¡pum!, tira las tablas. Y entonces el Señor lo hace hacer estas tablas ahora a él y volver a subir por otros 40 días. Amén. Y esas tablas son las que fueron colocadas en el arca de Dios. Puestos de pie, por favor. Hay 3 clases de ley. La ley moral, que son los 10 mandamientos que controlan la vida individual y espiritual del pueblo. La ley civil, relacionada con la nación, relacionada con los asuntos sociales. Ley civil que aún muchos gobiernos el día de hoy siguen aplicando, hermano. Y la ley ceremonial, ¿verdad? El sacrificio en los tabernáculos, ¿verdad? Como los sacerdotes se tenían que preparar, y las fiestas. Amén. Y aunque la ley civil y la ley ceremonial ya no aplica a nosotros, la ley moral sí, hermano. La ley moral sí. Amén. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Estamos bajo la ley de Cristo, dice el nuevo pacto. Pero esto, hermano, no implica que debemos de obedecer la ley moral de Dios. Al contrario, el nuevo pacto nos sigue enseñando no cometer adulterio, no ser mentirosos, no codiciar. Pero Pablo enseña, mira, tú nomás te tienes que enfocar en amar. Porque si tú te enfocas en amar, ese mismo amor te va a ayudar a cumplir con la ley. A cumplir con la ley. Eso es lo que tenemos que hacer, enfocarnos a amar. Y si amamos conforme la Biblia nos enseña, no conforme el mundo, porque el amor de la Biblia y el amor del mundo son 2 amores muy distintos y diferentes. Pero si amamos conforme el amor que Dios espera de nosotros, cumpliremos la ley. Viviremos en santidad y mostraremos esa vida moral y santa que Dios quiere ver de nosotros. Vamos a entonar un pequeño canto de oración también para terminar este servicio. ¿Por qué no adoramos a Dios para darle gracias al Señor por esta enseñanza?
a vivir en ese amor para cumplir con esta bella ley que nos enseña a ser santos como Dios es santo.